Amén, hermanos, muy buenos días. Qué gusto poder estar nuevamente conectado con ustedes el día de hoy, 11 de octubre, dándole gracias a Dios por este precioso día, dándole la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, mis hermanos, y a cada uno de nuestros simpatizantes, amigos, personas que por primera vez se van a conectar con nosotros y nos van a acompañar durante esta hora. Le damos la más cordial bienvenida, esperando que el día de hoy sea de bendición para sus vidas como para nosotros. Asimismo, les voy a suplicar en este momento que cierren sus ojos, que inclinen su rostro. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a iniciar con esta oración. Mi buen Dios y Padre Celestial, en esta preciosa mañana venimos delante de ti agradecidos por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones abundantes, Padre Celestial, porque tú nos has acompañado, nos has guardado, has tenido el cuidado de nosotros, Señor, de darnos todo lo necesario, todo lo que nosotros necesitamos, Padre Celestial, y más el consuelo de tu Santo Espíritu y el consejo de tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que nos puedas guiar a través del día de hoy con el estudio de tu palabra, en las alabanzas, en los cantos. Te damos gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos, porque en el nombre de Jesús te damos gracias y te suplicamos, Padre, que nos bendigas y nos guardes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, buenos días. Ahora que ya hemos orado, vamos a buscar en nuestras Biblias en Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Vamos a leer de los versículos 26 al 40. Hechos 8, 26 al 40. Y la palabra del Señor dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve al sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe leyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Amén, hermanos. Ahora que ya oramos, ya leímos el pasaje del día de hoy, vamos a prepararnos para cantar estos preciosos himnos. No te dé temor hablar por Cristo, y enciende una luz. No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor a ser por Cristo, cuando de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo, por reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor,
nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, esa vida que te da. Si tan solo en Él por siempre fiares, Él con bien te saciará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar, ante tanta necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad.
Amén, hermanos, qué preciosos estos himnos que nos preparan para poder llevar el mensaje a otros. Asimismo, hermanos, ahora le vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro hermano Juan Carlos Ambrosio con el estudio de esta mañana. Hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Para mí es un privilegio enorme el día de hoy, domingo, poder llevar el mensaje de la palabra de Dios, el día del Señor. Y antes de iniciar les voy a pedir de que ahí donde estamos podamos tomarnos de la mano con nuestras familias, que cerremos nuestros ojos y inclinemos nuestro rostro. Vamos a elevar una oración. Señor Padre, gracias te doy en esta mañana porque me permites poder llevar este mensaje. Te pido, Padre, de que tú nos puedas dar la sabiduría y el entendimiento necesario para poder entenderlo, Padre, y poderlo aplicar a nuestra vida y en la vida de aquellas personas que no te conocen, Padre. Perdónanos si te hemos fallado y no hemos cumplido con lo que necesitamos hacer como creyentes, Padre. Pero el deseo en nuestro corazón está el poder poner en práctica lo que aprendemos, no solo el domingo, sino lo que aprendemos todos los días cuando leemos tu palabra y oramos. Gracias, Padre, porque nos permites por medio de este método poder seguir llevando ese precioso mensaje, Señor, que no importa la situación en la que estemos, el día domingo siempre será y seguirá siendo el día del Señor. Gracias, Padre, y te pido dirección de tu Espíritu Santo y que todo lo que digamos y hagamos, no solo en este lugar, sino en cada uno de nuestros hogares, sea para honrar y glorificar el santo y bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y todo lo pedimos, Señor. Amén. Hermanos, así con sus familias, con su Biblia en mano, les voy a pedir, ya que hablamos en el libro de Hechos, capítulo número 8, versículos del 26 al 40, y vamos a hablar sobre un pasaje de la Biblia que lo hemos leído muchas veces, pero tiene a alguien como personaje principal, que es alguien que se refleja y se parece mucho a nosotros, y vamos a ver por qué. En el libro de Hechos, capítulo 8, versículos del 26 al 40, dice la palabra del Señor: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Hermanos, la palabra de Dios nos muestra acá de que este pasaje de la Biblia siempre lo vemos cuando hay un bautismo. Y la verdad es que cuando lo leemos todos, vemos la parte en que Felipe le presentó el evangelio al eunuco, él aceptó a Cristo en su corazón, se arrepintió, vio su estado pecaminoso y pidió bajar a las aguas del bautismo. Y a veces ahí nos quedamos, pero vamos a ver hoy la vida de Felipe en este momento,
en este preciso pasaje de la Biblia hay muchas cosas que a veces nosotros ignoramos, pero vamos a ver la vida de Felipe, cómo se compara con nuestra vida. Es un gran ejemplo de discípulo de Jesús y que nosotros debemos también de hacerlo como lo hizo Felipe. Vamos a ver que Felipe anuncia el Evangelio de Cristo. Si nos damos cuenta, el pasaje nos cuenta la historia de Felipe, que le presenta el Evangelio al eunuco y el eunuco acepta y se bautiza. En resumido y en general así es. Pero vamos a ver que el evangelismo y el testimonio de uno son dos herramientas poderosas que podemos utilizar para que la gente conozca a Cristo, como lo hizo Felipe. Felipe iba evangelizando, pero parte de esto, su testimonio le ayudó para que la gente creyera del Señor. Y es algo que nosotros hemos dejado de hacer, una, el evangelismo, y la otra, de dar buen testimonio. Nosotros a veces nos encontramos en situaciones difíciles, pero cuando digo que hemos dejado de dar testimonio, no quiero decir de que hemos hecho cosas malas, sino que simplemente la gente no ve en nosotros nuestro gozo, porque no se refleja en nosotros que cuando vienen los problemas, yo salgo adelante o trato la manera de demostrar de que Dios está conmigo. Entonces, a esto me refiero con dejar de dar testimonio, porque la gente está esperando que nosotros ante una situación vengamos y nos arrodillemos y le oremos a Dios, que vengamos y confiemos a Dios, no que empecemos a llorar, que empecemos a sufrir, que empecemos a entrar en angustia, de que todo se va a acabar, de que no va a haber comida. No, lo que la gente está viendo es de que nosotros como creyentes vengamos y demostremos de que somos gente de fe. Pero el evangelismo junto con el testimonio son dos herramientas poderosas que uno tiene, que Felipe tenía, pero que Felipe las usó y que a veces nosotros no las estamos usando. Pero como primer punto vamos a ver, Felipe obedece la voluntad de Dios. Felipe era un discípulo de Jesús y había sido llamado para predicar el evangelio, pero no en un lugar específico. Cuando leemos la palabra de Dios, Felipe iba de lugar en lugar llevando el mensaje de la palabra de Dios. Pero si nos damos cuenta, Felipe tenía buenos resultados a la hora de presentar el plan de salvación. Pero, ¿por qué Felipe lo tenía y por qué a mí no me funciona el mismo plan de salvación? Pero no es que no funcione, el plan está diseñado para que la gente conozca al Señor. La gran diferencia entre Felipe y mi persona es que a veces yo no soy obediente o no he sido obediente a Dios para que Él me pueda usar. Y vamos a hablar a la obediencia de Felipe para hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios en el 26, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Asa, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Mire la obediencia de Felipe al escuchar el llamado de Dios. Pero para poder nosotros escuchar también el llamado de Dios, para saber que viene de parte de Dios, yo tuve que haber sido obediente o ser obediente para reconocer la voz de Dios. Porque cuando un niño, si usted pone a un niño y pone al papá o a la mamá, y pone a un extraño y el extraño lo llama, el niño no responde o no acude al llamado del extraño, porque no sabe quién es, no conoce su voz y no sabe qué es lo que quiere. Pero cuando un papá llama al niño, el niño responde y va, pero porque él ya reconoce la voz de sus papás, porque ya sabe quiénes son, porque ya sabe qué es lo que ellos quieren. Entonces, cuando el niño va, es porque reconoció la voz de quien lo está llamando. Y con Felipe sucede lo mismo. A pesar de que Dios mismo no le habló, sino que utilizó al ángel, porque dice, un ángel del Señor le habló, y Felipe dice, se levantó y fue de lo que le había pedido el ángel. O sea, él reconocía que lo que le estaban pidiendo venía de parte de Dios. Pero la obediencia para nosotros como creyentes, así como para Felipe, nos produce más adelante bendiciones y que nuestra vida sea un éxito. ¿Por qué? A Felipe le funcionó el ser obediente, porque al final del pasaje de la Biblia vemos el resultado,
que el eunuco aceptó a Cristo y se bautizó. Pero a veces nosotros no tenemos este tipo de resultados simplemente porque no somos obedientes a lo que Dios nos manda hacer. Felipe, su llamado era llevar el evangelio. No importaba ni quién, ni cómo, ni dónde. Y eso se le es la obediencia. Ir donde Dios quiere, no sea o independientemente donde sea el lugar y qué tipo de gente. Y por eso es que obtenía grandes resultados Felipe con presentar el mensaje de la palabra de Dios. Pero a veces nosotros no tenemos los resultados simplemente porque Dios nos dice que vayamos a tal lugar y nosotros no queremos ir a ese lugar, sino queremos ir a otro lugar. Dios nos dice, háblale de mi palabra a esta persona y a mí no es que no me gusta o es que me cae mal o es porque no creo que lo necesite. Es que no es lo que usted piense, sino es lo que Dios quiere que usted haga. Entonces, hermanos, vemos cómo es que Felipe fue obediente al llamado de Dios. Pero por sobre todas las cosas, Felipe la obediencia la obtuvo porque durante 3 años, siendo discípulo de Jesús, aprendió todo lo que Jesús hizo. Yo me imagínese usted que Felipe fue un discípulo de Jesús que caminó con Jesús durante 3 años, aprendió y estuvo con Jesús durante todos sus milagros, estuvo durante todas las cosas que él hizo estando aquí en la tierra. Y yo me imagino a Felipe con su agenda, vaya a apuntar todas las cosas que Jesús hacía. Jesús me dijo que hiciera, Jesús se fue para tal lado, Jesús lo hizo así, Jesús levantó las manos, Jesús hizo tal cosa, porque Felipe era una de las personas interesadas en aprenderle al maestro, porque él sabía que en algún momento su maestro ya no iba a estar y a él le tocaba que hacer lo que Jesús hacía aquí en la tierra. Entonces, la obediencia de Felipe fue debido a que cuando estuvo Jesús, él aprendió sus enseñanzas. Y yo me imagino que Jesús les decía a sus discípulos, miren, hoy vamos a ir para allá, y iban todos para allá. Hoy vamos a ir para allá, y iban todos para allá. Hoy nos vamos a quedar aquí, y ahí se quedaban. Hoy vamos a comer pescado, comían pescado. Hoy no vamos a comer nada, no comían nada. Y hoy vamos a subir a la barca, se subían a la barca, bajémonos, se bajaban. Tiren la red, tiraban la red. Vamos a evangelizar allá, vamos a sanar, iban a sanar. Prácticamente todos los discípulos, incluyendo a Felipe, fueron obedientes a lo que Jesús cuando estaba aquí en la tierra les decía. Y a veces nosotros no obtenemos resultados por falta de obediencia. Dios nos dice, necesito que te levantes todos los días a orar. Y yo solo lo hago un día a la semana, o simplemente a veces ni lo hago. Y por eso no obtengo buenos resultados. Nosotros debemos de aprender a ser obedientes al llamado de Dios. Estos 3 años fueron para aprender quién era Jesús, para que cuando Él recibiera una voz, Él supiera que era y venía de parte de Dios. Yo me imagino a Felipe con su agenda llena de notas de todo lo que había aprendido de Jesús, porque él sabía que Jesús en algún momento se iba a ir y a él le tocaba que hacer lo mismo que Jesús, que no lo iba a hacer igual, pero Jesús cuando él se fue le dejó la herramienta más poderosa que era el Espíritu Santo. Entonces lo selló y le dijo, tenés autoridad y tenés poder en el Espíritu Santo y en mi palabra para llevar el Evangelio. Y nosotros hoy tenemos ese sello y lo hemos desperdiciado. No hemos sabido aprovechar bien ese sello que Dios nos puso en nuestro corazón, que es el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que nosotros debemos de ser obedientes a Dios para obtener buenos resultados. Para que nuestra vida sea llena de éxito, debemos de ser obedientes a lo que Dios quiere. No debemos de buscar primeramente lo que yo quiero, sino que busquemos lo de arriba, porque lo que está aquí abajo Dios nos lo va a dar después como bendición. Debemos de hacer lo que Dios dice en su palabra, porque miren, Felipe dice, entonces él levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén a adorar, y volvía él sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y aquí es donde Dios nos dice que nosotros debemos y somos en ese momento una arma para poder presentar el Evangelio. Hermano, yo sé que usted no lleva todos los días su Biblia a donde va, pero sí la ha aprendido durante mucho tiempo para guardarla en su corazón y cuando sea necesario poderla poner en práctica.
les voy a contar algo que a mí me sucedió respecto a la obediencia. Y cuando yo les decía de que Felipe, si Jesús les decía, miren, vamos para allá, allá iban todos. Felipe, tráeme el agua. Y Felipe le traía el agua a Jesús. Felipe, y ahora, tráete el pescado. Y Felipe le llevaba el pescado. Felipe, puedes ir a aquella ciudad. Y ahí iba Felipe. Porque Felipe fue hasta cierto punto tan obediente al Señor que Dios le usó grandemente. A mí me sucedió algo hace 11 años precisamente. Yo andaba buscando una oportunidad laboral y me dieron la oportunidad. Voy a tratar la manera de explicarlo un poco más rápido. Me dieron la oportunidad laboral hace 11 años en la empresa que aún sigo trabajando, y cuando yo llegué a trabajar habían 5 personas conmigo más mi jefe. Entonces yo era nuevo, yo había llegado por primera vez, y los que ya estaban ahí, hay unos que tenían 2 años, 3 años y hasta 5 años de estar trabajando en la misma empresa, y yo llegaba como nuevo. Entonces, y ustedes saben que llegar nuevo a una empresa es, para la gente que ya está ahí, es mucho más fácil decirle que cualquier cosa que hayan que hacer, manden al nuevo. Entonces, mandaban al nuevo, y el nuevo era yo, y entonces cualquier cosa que había que hacer, manden al nuevo, y el nuevo, y el nuevo, y el nuevo. Entonces me volví hasta cierto punto la persona que era que hacía todas las cosas que los demás no querían hacer. Entonces llegó a un punto donde mi jefe decía, miren, hay que hacer tal cosa, y ya nadie la quería hacer. Entonces me levantaba yo y lo hacía. Pero yo lo hacía porque realmente yo pues siempre he aprendido y he puesto en práctica de que lo que yo hago, sea en mi trabajo o fuera de él, yo lo hago para honrar a Dios. Entonces cualquier cosa que había que hacer, a quien no les gustaba hacerlo, yo lo hacía sin ningún problema, y eso me ayudó a ir aprendiendo el trabajo. Entonces llegó hasta cierto punto donde mi jefe se dio cuenta de que a ellos ya no les gustaba hacer nada porque ya consideraban que su trabajo era monótono y mejor que lo haga nuevo para que aprenda. Entonces mi jefe empezó a tomar confianza en mí y cualquier cosa pues ya me la pedía a mí. Hasta tal punto de decir, miren, a la hora del almuerzo me decía, mira, hazme el favor de ir a traerme las tortillas. Y ahí iba a traer las tortillas. Mira, ¿será que te puedes calentar mi comida? Y ahí iba a calentar yo su comida, porque iba a calentar la mía y aprovechaba a calentar la de él. Entonces, llegó al tal punto donde me pasó lo mismo que Felipe. Me decía, mira, anda con tal persona, allá iba yo. Mira, hace tal cosa, y si no me llamas, iba yo, no me funcionaba, lo llamaba, él me enseñaba y salíamos de las situaciones. Entonces llegó a tal punto con el caso de Felipe, que durante 3 años estuvo con Jesús y al tercer año pues Jesús se iba a ir. Pero a Felipe no se preocupó porque Felipe ya tenía su agenda de notas de todo lo que había aprendido de Jesús. Pero por lo menos Felipe fueron 3 años y yo tuve que hacer todo lo que mi jefe decía, pero llegó, por lo menos Felipe tuvo 3 años y yo tuve 1 año. A 1 año de estar ahí, mi jefe dijo, yo me voy a ir para otra empresa y te vas a quedar vos. Entonces dije yo, ¿y qué hago? Como Felipe dije, bueno, no me preocupo porque al final muchas de las cosas que él me enseñó yo ya las tenía apuntadas. Yo tenía mi documento y mi agenda donde había apuntado todo lo que él me había enseñado, claves y todo, absolutamente todo. Entonces yo no tengo problema. Me mandaron a llamar y me dijeron, mira, Juan Pablo se llamaba, Juan Pablo se va a ir y él nos dijo que te dejemos a vos como encargado. Ahora, ¿por qué? Porque simplemente fui obediente a todo lo que él necesitaba. Independientemente que hayan sido las tortillas o que haya sido ir a calentarle la comida, pero él se dio cuenta de que era una persona confiable. Lo mismo el caso de Felipe. Felipe fue obediente a todo lo que Jesús, y entonces cuando Jesús necesitaba que alguien conociera del Señor y entregar su vida, vio la mirada en Felipe. Y necesitamos todos, hermanos, que seamos como Felipe, que Dios nos vea y diga, yo puedo utilizarte a ti, te puedo utilizar a ti, y que realmente sea de gran bendición para las demás personas. Como segundo punto, vamos a ver de que Felipe anuncia el Evangelio de Jesús. En el versículo número 30 dice, acudiendo Felipe, porque aquí es donde el Espíritu ya le habla, y le dice, el Espíritu dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Mire la obediencia de Felipe. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él.
Y el pasaje de la Escritura que leí era este: como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Hermanos, como segundo punto, Felipe anuncia el evangelio de Jesús. Felipe le habla de Cristo a alguien importante que era el eunuco. Nosotros hoy a veces justificamos de que la gente no quiere escucharnos, y no es que la gente no quiera, sino es que yo pienso que no quiere, pero la gente tiene necesidad de Dios. Es que mis compañeros no quieren escuchar de Dios. Sí, tal vez no quieren escuchar porque yo he dado mal testimonio delante de ellos. Entonces no quieren saber absolutamente nada del evangelio, porque al final el responsable de que ellos no quieran a veces soy yo mismo. Pero aquí nos damos cuenta de que Felipe se encontró en una situación que nosotros hoy también nos podemos encontrar. Y por eso es bien importante ser obediente y prepararnos, porque no sabemos si el día de mañana nos vamos a encontrar con un homosexual, con una persona que ha asesinado. No sabemos si nos vamos a encontrar con un doctor, con un ingeniero, con un arquitecto, que son gente pensante y que nos pueden cuestionar todo lo que yo diga respecto de la Biblia. Y por eso es que, miren, cuando Felipe fue y se dejó ser utilizado por el Espíritu Santo de Dios, le habló a alguien que era hasta cierto punto superior que él, hablando jerárquicamente. Y nosotros hoy tenemos temor de hablarle a nuestros jefes porque es el gerente, pero en el mundo espiritual, en la vida del creyente, no existen títulos, no existen niveles jerárquicos, todos somos iguales, todos tenemos la misma necesidad y todos tenemos el derecho de ser salvos, porque nosotros no vamos a evangelizar por títulos, vamos a evangelizar porque no conocen del Señor. Y Felipe le tocó esta oportunidad de llevarle el mensaje a alguien importante, que era el eunuco. Pero Felipe comenzó a explicarle la palabra de Dios sin ofenderlo, sin juzgarlo por lo que él era. Felipe no vino, se lo encontró y le dijo: mira, te vas a ir al infierno, sos un pecador si no te arrepientes ahorita. No le dijo así. Simplemente tuvo una conversación con él que lo llevó a que el eunuco empezara a abrir su corazón. Y entonces Felipe vio la necesidad de él y le empezó a hablar de Dios. Yo siempre les he dicho, hermanos, cuando usted lleve su Biblia, porque también todo no nos lo vamos a aprender de memoria. La Biblia no es para aprenderla de memoria, la Biblia es para ponerla en práctica. Usted no puede pasar todos los días aprendiéndose un pasaje y todas las noches y todos los días. No, la Biblia no se aprende de memoria, la Biblia se pone en práctica y así usted va agarrando experiencia. Ahora, yo siempre les digo, cuando usted lleva su Biblia y va con el propósito de evangelizar, haga como el pastor. El pastor siempre lleva sus notitas, donde lleva todos los pasajes de la Biblia que le pueden servir. Y yo siempre les decía, hermanos, en sus Biblias siempre traten la manera de llevar esto que a nosotros aquí nos enseñaron en la iglesia, porque esto es lo básico que todo creyente debe de hablarle a la gente que no le conoce, que son prácticamente las 5 verdades bíblicas para estar seguro de tu salvación. Con esto básico, con esto tan sencillo, podemos hacer que la gente empiece a abrir su corazón para aceptar al Señor. Pero yo no puedo llegar, por eso es de que nosotros como creyentes debemos de arrodillarnos, orar a Dios antes de salir a presentar el Evangelio. ¿Por qué? Porque yo puedo ocasionar que la gente no llegue a los pies del Señor, porque a veces nosotros humanamente nos ponemos a discutir. Es que eso no dice la Biblia, es que la Biblia dice otra cosa y nosotros no estamos para discutir la palabra de Dios, estamos para compartirla. Entonces, Felipe dice que él se topó con una persona de un nivel superior a él, pero a él no le interesó, a él no le importó. ¿Por qué? Porque él fue obediente a Dios cuando le dijo: tú ve allá. Hermanos, preparémonos todos los días, porque no sabemos si mañana nos va a tocar a alguien que no vamos a saber cómo nosotros presentarle el plan de salvación. ¿Por qué? Porque toda la gente cuestiona lo que la Biblia dice.
Pero cuando tú llegas con la palabra de Dios y con la autoridad del Espíritu Santo, no va a haber nadie que pueda debatir lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos hablando con la verdad, porque estamos hablando con lo que la gente necesita. Entonces, Felipe se encontró con esta situación y empezó él a preguntarle qué era lo que hacía, qué estaba haciendo. Yo me imagino esta conversación así extensa con el eunuco, porque dice en el 30, acudiendo Felipe, por eso digo, la obediencia de Felipe fue que obtuvo resultados. Dice, y le oyó que leía el profeta Isaías, pero ¿entiendes lo que lee? Le dice él. Y nosotros a veces, en vez de ayudar a la gente, más la hundimos, porque en vez de que la gente abra su corazón a Dios, nosotros lo que hacemos es que cerramos la puerta. Cuando llegamos con alguien, el plan de salvación no se presenta para decirle, mire, usted es un pecador y se va a ir al infierno. Eso yo lo sé, eso la gente lo sabe, pero a veces no es necesario que se lo tengamos que decir a la gente, porque la gente se va a ofender, porque la gente va a decir, en vez de venir y a decirme que Dios me ama y que necesito conocer a Dios, me viene a decir que yo soy un pecador y me voy a ir al infierno. Entonces, tengamos cuidado, por eso es bien importante la preparación previa de llevar el mensaje de la palabra de Dios. Yo sé que Felipe no se levantó y dijo, bueno, hoy voy a ir a aquella ciudad a predicar. No, él se preparó espiritualmente, habló con el Señor y le dijo, Señor, hoy voy a ir a la zona 1. Y ahí es bien difícil. Me voy a encontrar a cualquier tipo de gente y necesito que tú me ayudes en ese preciso momento. Para eso es el Espíritu Santo de Dios, para que nos ayude en situaciones donde nosotros no podemos manejarlas. Porque si yo voy bajo mi voluntad, yo voy a creer de que puedo hablar con un ingeniero, con un arquitecto. Y estas personas son personas que cuestionan mucho lo que dice la Biblia. Y usted tiene que llegar preparado para esto. Como Felipe llegó preparado con un eunuco, nunca se imaginó que Dios lo iba a mandar con alguien así, pero ella iba preparado. Llevaba su agenda de notas, las que había tomado cuando anduvo con Jesús. Él iba preparado, entonces no tuvo miedo, porque la palabra de Dios tiene poder y el Espíritu Santo tiene autoridad. Entonces, hermanos, nosotros debemos de hacer lo mismo. Como tercer punto, Felipe le explica el evangelio de Jesús al eunuco. Felipe escucha y distingue la orden del Espíritu y fue inmediatamente, porque dice, y le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leí era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién lo contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Aquí es cuando empieza Felipe a explicarle la palabra de Dios. Cuando alguien no conoce del Señor, uno no puede llegar y empezarle a hablar de profecía al no creyente, porque no la va a entender, ni tampoco le va a empezar a preguntar o a contarle cosas que él aún todavía desconoce, sino que simplemente empezamos a explicarle la palabra de Dios con lo más básico, que es el plan de salvación. Es algo que nosotros hemos aprendido aquí en la iglesia, que debemos de llevar apuntado. Seamos como Felipe, seamos como el pastor. Yo veo al pastor y lleva su agenda y lleva su Biblia, y cuando se pone de pie delante de uno, saca su post-it, ya lleva todo apuntado. Pero no es porque se le olvide, sino porque él va con un propósito. Y ese propósito es presentarnos lo que realmente Dios quiere para nosotros. Pero Felipe, nosotros debemos de ser como Felipe. Empezar a hablarles poco a poco a los no creyentes, porque ellos también tienen necesidades espirituales. También aplica para el creyente, porque también hay creyentes que tienen necesidades y a veces nosotros las ignoramos, creyendo de que ellos no las tienen, pero sí las tenemos, hermanos. Tenemos que velar no solo por los que somos de la iglesia, y también por aquellos que no conocen del Señor. La palabra de Dios tiene poder cuando es usada bajo la autoridad del Espíritu Santo. Pero nosotros hemos dejado de hacer lo que Felipe hacía: llevar el evangelio y dar testimonio. Por eso es que nosotros a veces no obtenemos resultados,
como los de Felipe, porque Felipe tuvo éxito cada vez que presentaba el Evangelio, pero porque su testimonio era parte de él, porque la gente conocía a Felipe y la gente creía lo que decía Felipe, que venía de parte de Dios, pero porque él lo demostraba con su vida. Hoy nosotros no queremos ni asistir a veces a la iglesia, ni a las reuniones, ni mucho menos el domingo completo, sino que porque es lo que la gente quiere ver de nosotros, que realmente si somos creyentes, que seamos cristianos de calidad. Nuestra iglesia no es de miles, pero sí tiene calidad cada uno de los creyentes. No somos de 10,000, de 20,000, no somos una iglesia de 50,000. Si usted ve las iglesias de 30,000, 50,000, un 10% de esos 50,000 realmente son personas fieles y obedientes a Dios, pero el resto no. Y nosotros somos pocos, pero porque hemos tenido de parte de Dios a un pastor que se ha enfocado en que nuestra vida sea exitosa a través de la obediencia. Si hoy nosotros no obedecemos ni a nuestro pastor, mucho menos vamos a obedecer a Dios, porque no vamos a entender qué es Dios. A veces nosotros somos desobedientes en el sentido de que cuando el pastor dice, miren hermanos, hay que hacer, nadie lo quiere hacer. Desde ese momento estamos siendo desobedientes con Dios. ¿Por qué? Porque Dios puso a nuestro pastor para que él fuera nuestro guía espiritual. Entonces, hermanos, para concluir, vemos que Felipe se dedicó el tiempo para explicarle al eunuco el pasaje de la palabra de Dios. Porque dice, entonces Felipe abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús y yendo por el camino, y aquí es cuando vemos el resultado de lo que hizo Felipe. Felipe hizo que el eunuco, a pesar de su estatus, conociera del Señor, abriera su corazón, reconociera su estado pecaminoso y se bautizara. Imagínense, Felipe en su única oportunidad que tuvo de presentarle el evangelio a alguien, hizo que él le conociera y se bautizara. Pero no fue por sus propios medios, sino fue por la obediencia desde un principio cuando el ángel le habló. Hermanos, preparémonos porque al salir nosotros de nuestros hogares vamos a encontrar todo tipo de gente, todo tipo de situaciones, vamos a encontrar todo tipo de temas que la gente tiene miedo a hablar, que nosotros como cristianos debemos de estar preparados para esta situación. Nosotros no sabemos si al salir de nuestra casa, en nuestro trabajo, vamos a encontrar en nuestro trabajo a alguien que nos haga como el estatus del eunuco. Y yo como es el gerente, como es el dueño, yo no le puedo hablar. Claro que le puedo hablar. Si yo tengo el sello del Espíritu Santo para poderlo hablar no solo con denuedo, sino con la autoridad. ¿Por qué? Porque tiene poder de Dios. Felipe y el resto de los discípulos hacían lo que hacían, pero porque iban bajo la autoridad del Espíritu Santo. Usted tiene un sello. Mire, si alguien hoy se gradúa de la universidad, le dan su título. Y el título, sin el sello dorado, que tiene creo que es el escudo de Guatemala, y la firma del rector y de todas las personas que corresponde, si el título, si el papel que dice ahí, fulano otorga el siguiente diploma de haberse graduado de X cosa, entonces de doctor. Si ese título no tiene el sello y la firma, no vale. No vale. Y usted es como ese título. Usted ya tiene todo. Tiene el nombre, tiene el papel y todo. Pero necesita ese sello. Y con el sello, ese título le da autoridad para que usted lo ponga en la pared y que sea válido todo lo que usted dice. Si usted es un médico, el título en la pared con el sello le da la autoridad para decir usted está malo, tome esta medicina. De lo contrario, usted no es doctor. Con el creyente es lo mismo. Usted está sellado, ese sello que el título tiene dorado, nosotros lo tenemos con el Espíritu Santo de Dios. Y esto a nosotros nos da el poder y la autoridad para poder hablar de esto y con esto, para que la gente pueda conocerle a Dios y por sobre todo que entregue su vida a Cristo y que sea como el eunuco, que pueda llegar hasta el punto de decir yo quiero bajar a las aguas del bautismo. Hermanos, oremos para que Dios nos use
para llevar el mensaje de la palabra de Dios. Oremos para que Dios nos haga más obedientes al llamado de Dios, que aprendamos a conocer la voz de Dios. Porque yo conozco la voz de mi esposa, de mi hijo, y a ellos yo voy a responder, porque yo les conozco, yo sé qué es lo que ellos necesitan y quieren. Pero de un extraño yo no voy a responder, voy a dudar mucho de qué es lo que quiere. Y a veces nosotros respondemos más a la voz y al llamado del extraño que del mismo Dios. Por eso es que Dios quiere usarnos como Felipe. Felipe es una persona como nosotros. Fue una persona que caminó con Jesús durante 3 años. Nosotros tenemos X cantidad de años de caminar con Jesús, pero Felipe tomó nota de todo lo que Jesús hacía para él más adelante poderlo aplicar. Y nosotros debemos de aprender a que todo lo que he aprendido de Dios lo apunto, porque más adelante a mí me va a servir para presentar ese plan de salvación. Hermanos, les voy a pedir que ahí donde estamos, que se ponga de pie, que se tome de la mano con su familia, y si hay alguien que no conoce del Señor, y si hay alguien que tiene problemas en su vida, que hoy está pasando por angustia, por preocupaciones, que ahí donde está, que se tome de la mano con alguien y que le diga a Dios. Y si quiere usted, arrodíllese. Ahí donde está, no importa. Hoy sí no podemos decir es que me da pena pasar adelante del púlpito y arrodillarme. Hoy está en la libertad de su hogar, de arrodillarse, de humillarse delante de Dios, de derramar lágrimas delante de Dios y decirle: Señor, perdóname porque mi vida no ha sido útil como quisiera que fuera. Que mi vida quiero que sea como la de Felipe, que supo escuchar el llamado de Dios, supo que Dios le estaba hablando, él actuó bajo el Espíritu Santo y obtuvo resultados y bendición a través de esto que él hizo. Hermanos, cierra tus ojos, inclina tu rostro, si quieres arrodíllate ahí en tu casa, no importa, humíllate delante de Dios, porque aún así, estemos donde estemos, estamos en la presencia de Dios. Porque la palabra de Dios dice que donde 2 o 3 estén congregados, ahí está Él. Y yo creo que ahí está en cada uno de nuestros hogares. Y pídale a Dios, cierre sus ojos y dígale: Señor, perdóname porque no he cumplido lo que tú me pides. Perdóname porque no he sido como Felipe de presentar el plan de salvación a la gente que lo necesita. Siguen muriendo gente, siguen muriendo nuestros familiares y no le llevamos el mensaje. Dios quiere que nosotros empecemos a actuar como los discípulos. Cuando Él se fue, les dijo: bueno, ahora les toca a ustedes. Y cuando Dios a nosotros nos recibió, nos dijo: bueno, ahora les toca a hacer a ustedes también. Mire, Felipe tuvo que él hacer sus apuntes. A nosotros ya no los dejó. Felipe se tuvo que levantar cada vez que iba con Jesús y decir: bueno, Jesús hizo esto, lo hizo de esta manera, les habló de esta manera, y ahí él iba haciendo. Y hoy nosotros no tenemos que ir y ver cómo es que le hacía Jesús, porque nosotros ya lo tenemos. O sea, ya tenemos todos los tips que utilizaron todos los misioneros, que utilizan todos los evangelistas, que utilizaron todos los discípulos, están en este libro. Simplemente necesitamos empezar a usarlos. Necesitamos empezar a usar la Biblia, necesitamos empezar a utilizar nuestra vida para el servicio de Dios, para la gente que no le conocen. Pero ahí donde estás, hermano, cierra tus ojos, vamos a celebrar una oración, y el que no conoce todavía del Señor y quiere aceptar a Cristo en su corazón, con el hermano que está ahí a la par, dígale: mira, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón, y haga la oración de fe. Dígale: yo quiero entregar mi vida, como el eunuco, abra el corazón a Dios y dígale: yo quiero entregar mi vida a ti, quiero servirte a ti, quiero que tú derrames bendición a mí y yo quiero ser de bendición para otros. Ese es el propósito verdadero de presentar el plan de salvación, que la gente reconozca su estado pecaminoso, que la gente aquí acepte a Cristo en su corazón y que diga: Señor, yo quiero bajar a las aguas de bautismo porque quiero ser una persona diferente, ya no quiero ser la misma. Todos hemos dicho, después de la pandemia vamos a ser diferentes. Es lo que realmente queremos ver, es lo que realmente queremos hacer, ser diferentes después de esta situación y ser diferentes después de que yo acepto a Cristo en mi corazón. Después de que yo reconozco mi estado pecaminoso, quiero ser diferente. Por eso es que bajo a las aguas del bautismo, porque yo tengo necesidad de ser diferente.
Vamos a orar, hermanos. Señor Padre, gracias te damos porque nos permites el día de hoy poder ver la vida de Felipe, cómo tú lo utilizaste por su obediencia, porque él supo escuchar el llamado, porque él conoció tu voz y dijo, yo voy a ir. Y gracias, Padre, porque al haber escuchado y ser obediente, él obtuvo resultados y fue de gran bendición, porque el eunuco te conoció, te aceptó su corazón y fue bautizado. ¿Y qué es lo más importante? Que tanto el eunuco como Felipe, cada uno tomó su camino y fueron llenos de gozo, dice la palabra. Gracias, Padre, y permítenos, Señor, seguirnos gozando en tu palabra, que podamos seguirla practicando y que podamos seguirla compartiendo, que es lo más importante. Gracias, Señor, te doy y todo lo pido y lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, qué precioso este mensaje que nos recuerda que nosotros como Felipe debemos estar atentos a escuchar la voz del Señor. Y así como él se paró y junto a ese carro iba caminando cuando escuchó que él estaba leyendo al profeta Isaías. Y así tenemos amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo que quizá ya están listos para el mensaje y nosotros tenemos que juntarnos a su carro y poder explicarles lo que quiere decir. Quizás tienen dudas, quizás ya están listos. Solo es de que nosotros pongamos el ir un poquito más allá, el hablarles de ese mensaje de salvación que algún día nos trajo acá. Así, hermanos, vamos a recordar de nuestras reuniones para esta semana. Empezamos el día miércoles con nuestro servicio de oración a las 5:30 de la tarde y a las 6 empieza la transmisión del mensaje por Facebook y YouTube. Esté atento para poder conectarse. Asimismo, tenemos nuestros grupos homogéneos que se reúnen el día miércoles, la unión femenil a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde. Luego tenemos nuestra unión varonil los días viernes a las 7:30 de la noche y los días domingos se reúne la unión juvenil a las 6 de la tarde. Asimismo, hermanos, tenemos nuestras células de compañerismo cristiano los días jueves y sábado. Esté atento para conectarse con su líder y solicitar el material para poder estudiar. Asimismo, tenemos nuestras actividades del día domingo que arrancan a las 8 de la mañana con nuestra escuela de líderes. A las 10 de la mañana tendremos nuestra escuela dominical y a las 11 tendremos nuestro servicio general de adoración como este. Esté atento para poder conectarse, para poder dar like, para poder dejar su mensaje, para poder dejar ahí un comentario positivo de lo que el Señor ha hecho con usted. Así, hermanos, vamos a terminar ya en esta preciosa mañana con una oración. Antes de despedirnos con los dos últimos himnos finales, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y bendito sea tu nombre, Señor. Amado Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti, agradecidos por tu amor, por tu misericordia, Señor. Agradeciéndote, Padre, por este mensaje tan precioso, Señor, que nos recuerda de nuestra responsabilidad de enseñarle a otros tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos puedas guiar a través de esta semana que hoy iniciamos aquí en tu casa, escuchando tu mensaje, Padre Celestial. Asimismo te pedimos, Padre, de que tú nos puedas dar esa fortaleza, ese ánimo como Felipe, que salió de un lugar donde quizás estaba cómodo en Samaria y se fue a un lugar desierto donde tú lo mandaste, pero iba con el gozo que tú le das, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta preciosa mañana, porque en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Así, hermanos, para despedirnos vamos a entonar estos dos preciosos himnos. Quiero cantar una linda canción y Cristo es la peña de Oreb. Que Dios les bendiga. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda
buena canción y amor llevarás a la humanidad. Cristo es la peña de oro que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de oro que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de oro que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. América será para Cristo el único camino hacia Dios. Verá lo que sus ojos no han visto, con solo caminar de lejos. América será para el cielo que Jesús preparó, el día que tras rápido vuelo al lado de Jehová se sentó. Despierta pues América amada, alístate en las filas de Dios. Escucha del Señor la llamada, pues es tan cariñosa su voz. Llamando está a tu puerta el Cordero, que derramó su sangre en la cruz. Que sea el nuevo mundo primero, e ir a las mansiones de luz. Colombia, Panamá y Venezuela, Bolivia, Paraguay, Ecuador, tendrán la paz de Dios que consuela, la paz que nos dejó el Redentor. Y Chile, el Perú, la Argentina, y Cuba, Uruguay y el Brasil, y el grupo de las Islas Marinas tendrán sus bendiciones a mil. Los pueblos que han estado dormidos sabrán que Dios les ama en verdad. Jamaica, los Estados Unidos y México y también Canadá, los pueblos que componen el Istmo y todos los del sur lo sabrán. Sin Cristo nunca habrá cristianismo, sin Cristo solo reina Satán. La bella Guatemala y Honduras, la hermosa Nicaragua también, tendrán en las edades futuras la vida y la salud del Edén. Y Dios bendecirá a Costa Rica, y Dios bendecirá a El Salvador, naciones que aunque sean tan chicas, son grandes a la paz del Señor.